vamos a ver entonces el análisis gráfico y aquí lo vamos a llevar paso a paso. Primero vamos a poner nuestra tabla. En el eje de las X tenemos las semanas, de 1 hasta 12 semanas, y en el eje de las Y tenemos la cantidad de envases, desde 100 hasta 700. Recuerda que en el enfoque ideal, este análisis lo tienes que hacer por cada uno de los productos. Por eso es mucho más sencillo exclusivamente hacerlo matemáticamente, porque si tuvieras que hacer la tabla con cada producto, pues ahí te quiero ver. Por supuesto que los sistemas que ya están automatizados hacen este cálculo por sí solos, pero uno, si tú no tienes ese sistema, tienes que aprender a hacerlo a mano, y dos, aunque tengas ese sistema, tienes que aprender de dónde salen los números para que entiendas el razonamiento que utiliza la máquina. Muy bien, entonces vamos a ver el primer punto. Hay un nivel máximo de 700 unidades y un mínimo de 100, que ya lo calculamos en las diapositivas anteriores. Así que aquí está nuestro nivel mínimo de inventario y nuestro nivel máximo de inventario, en 100 y en 700 unidades. En cada semana se consumen 50 unidades, 10 por día. Recuerda que nuestras semanas son de 5 días laborales nada más, entonces son 5 días por 10, 50 unidades. Pero nuestra existencia actual, si bien recuerdas, era de 600 unidades. Entonces vamos a marcar una línea desde el 600, que es nuestra semana, nuestro día 0, y vamos a ir bajando 50 unidades por semana, y eso va a hacer que lleguemos hasta la semana 10, porque ahí es donde se cruza con nuestro nivel de inventario mínimo. Así es nuestro nivel de consumo o nuestro esquema de consumo que tenemos de este producto a través de las semanas. Y como puedes ver, el nivel de existencias va disminuyendo cada semana, partiendo de 600 a 100 unidades, que da 50%, son las 500 unidades que estamos consumiendo. Ahora, el punto de reorden es de 200. Esto significa que al llegar a la semana 8, deberíamos de hacer un pedido de 500 unidades. ¿Por qué a la semana 8 es el punto de reorden? Porque si recuerdas, nosotros lo que nos interesa es que tengamos el material antes de que se nos acabe, inclusive antes de que lleguemos al nivel mínimo. Y tenemos que tomar en cuenta cuánto se tarda nuestro proveedor en traernos material. Si recibiéramos el material de inmediato, como seguimos leyendo aquí en el texto, no pasaría de nuestro nivel máximo. Si en la semana 8, en un esquema de 200, pidiéramos nuestra cantidad de pedido, que era de 500 piezas, pues no superamos las 700, nos mantenemos en nuestro nivel máximo de inventario. Pero como tardan 10 días en llegar, podemos adelantar ese pedido. Tenemos 2 semanas para jugar con él. Entonces podemos ver aquí en la gráfica que aquí está la línea de los 200 de nuestro punto de reorden y puedes ver cómo al momento del consumo se cruza con la semana número 8. En este momento es cuando tenemos que hacer el pedido, pero el pedido es de 500, así fue calculado en las diapositivas anteriores. Al hacer el pedido de 500, por más que suba mi inventario no va a sobrepasar mi nivel máximo y de eso se trata. Cuando yo haga mi pedido no debe de sobrepasar mi nivel máximo de inventario. Inclusive si me tardara en llegar las 2 semanas que por lo general se tarda mi proveedor, esto no me va a afectar porque no voy a sobrepasar mi nivel mínimo de inventario y como podemos ver en el siguiente texto, si recibimos las piezas, las 500 unidades en la semana 10, pues lo que va a pasar es que mi inventario va a subir a 600 piezas, pero ahí repetimos el proceso, las 600 piezas con las que comencé el proceso. Por eso te comentaba que en el análisis hay 2 momentos en los que tomamos las existencias. Cuando hacemos los cálculos iniciales, cuántas existencias tengo en mi inventario, y en este caso eran 600, pero para ver la cantidad de pedido yo necesito tomar las existencias al momento de que voy a hacer mi pedido, y en este caso, después de calcular el punto de reorden, pues las existencias en el punto de reorden serían 200. Ahora vamos a ver los beneficios para la empresa y realmente solamente escogimos 4 que son muy contundentes, podríamos enumerar una gran cantidad, pero pues te permite tener unas compras planificadas porque sabes exactamente cuándo debes de comprar y qué cantidad es lo que tienes que comprar. Y esto te permite hacer una buena presupuestación, que sepas, al saber cuánto es lo que tienes que comprar y si tienes una buena relación con tus proveedores en el sentido de que sabes a cómo te van a vender las cosas, pues puedes hacer presupuestos mucho más cercanos a la realidad. Da una base para la mejora continua porque
es muy importante y lo vamos a ver en las recomendaciones finales. Cuando tú haces el cálculo por primera vez no significa que este va a ser perfecto, sino que es la referencia, es tu punto de referencia para comenzar a hacer cada vez los cálculos de manera más precisa y conforme pasen los meses que puedas determinar cuál es tu máximo y tu mínimo de manera más exacta. Y evita tener sobreinventario. Y esto yo creo que es de las partes más importantes porque significa que no vas a tener dinero tirado a la basura, dinero que se está echando a perder, que se está oxidando o que simplemente no se mueve. Vas a tener en tu almacén lo que realmente necesitas. Esto es muy crítico y muy importante para la empresa, por eso los máximos y los mínimos es una técnica importantísima que debes de aplicar. Recomendaciones finales. Pues básicamente tienes que hacer un cálculo para cada uno de los productos de tu empresa. No puedes hacer un análisis de máximos y mínimos para que aplique para todos, porque cada producto se vende de manera diferente y cada producto puede manejar proveedores diferentes y los días de surtido son diferentes. Al menos una vez al año actualiza los datos para tener un mejor control y era a lo que me refería con respecto a que tu primera medición te va a servir como punto de partida, pero si cada año o inclusive cada semestre actualizas los datos, pues obviamente cada vez va a ser mucho más preciso tu análisis de máximos y mínimos. Y la tercera recomendación es que te debes de basar en el método o te puedes basar en el método ABC para saber cuáles son los productos en cuáles te debes de enfocar primero. Si tú estás en una empresa que tienes decenas de productos, es completamente normal que te puedas sentir abrumado y pensar, oye, tengo que hacer el cálculo para todos, pues me voy a tardar meses si lo hago a mano. Es por ello que te debes de enfocar en aquellos productos que son los más importantes primero, los que representan la mayor cantidad de dinero. Nuevamente te doy muchas gracias por haber visto este video, espero que sea de mucha utilidad para ti, no dudes en compartirlo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.